Nuestro invitado de hoy ha pasado por muchos cargos, ha tenido una gran experiencia en muchos lugares, pero especialmente es un gran observador y analista de la situación política nacional y especialmente local. Ministro de Economía con 28 años, estaba contando recién fuera del aire. Buenas noches, Enrique Conti, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, es decir, ¿Quién fue el inconsciente que le dio? Leopoldo. Leopoldo Bravo lo designó ministro de Economía con 28 años o antes, con 27. La mano fue así, es decir, fue media compleja. En aquel momento renunciaba a Ciutor, pues lo querían interpelar en la Cámara. Ah, sí, Y Alfredo dijo, no, mire, yo me voy al estudio. Y entonces se producía un vacío y don Leopoldo va y habla con Gómez Centurión y dice, bueno, lo vamos a poner a Conti. Como Centurión el gobernador. Claro. ¿Quién es Conti? Conti dice, es mi contador y además es un afiliado importante del bloquismo. Cuando el bebé se entera quién era... ¿No lo conocía usted? Y sí, a lo mejor te conocía, pero no te individualizaba. Claro. Yo era secretario de la Cámara, secretario administrativo. Ajá. Y bueno, ¿Año qué? Año 88. Y se enoja Gómez Centurión, se enoja más Bravo y le dice a don Leopoldo, bueno, mira, si no lo va a poner el partido por un lado y el gobierno por el otro. Ah, sí, casi se pelea Bravo con Gómez Centurión por un joven Enrique Conti. Y qué entonces que tenía Bravo, ¿no? Yo fui a la Cámara, yo fui a la Casa de Gobierno y pedí hablar con el gobernador, parecía que veían al cuco, es decir, la pobre Maricha, hoy día fallecida, la secretaria de Centurión, me tuvieron como 40 minutos hasta que me hacen pasar. Sí. Bueno, cuando me hacen pasar, me dice, vos sos Conti, sí. Y me dice, Bravo quiere que vos seas ministro. Mire, yo le vengo a decir una cosa, le digo, usted ponga que quiera. Usted es el gobernador, usted ponga que quiera. Ahora, no me vaya a poner a mí y quererme voltear en de día porque se va conmigo usted. Yo estoy iniciando mi carrera política y yo no vengo a ser fruto de una pelea, así que... Y realmente el que me pone a mí de ministro, me entero después, es don Evaristo Ale, al cual yo también asesoraba. Era contador. Entonces, era el contador de Evaristo y de don Leopoldo Bravo, a los 28. Ya eso es más que ser ministro de Economía. Y entonces don Evaristo vaya con Gómez Centurión y le dice, mira, yo el muchacho soy aval de él, igual que Leopoldo, es un buen tipo, va a ser un buen ministro. Y así en esa época. Claro. Venía don Leopoldo, te decía, y era así. Y bueno, y de ahí me pusieron. Y bueno, ahí arrancamos con una Cámara totalmente en contra, yo por eso ahora que miro... También está totalmente en contra. No, pero era Cámara aquella, es decir, los peronistas tenían a Cerdera, a Gioja, a Mendoza, Peto Godoy, los radicales Antonio de la Torre, a Seguíe, a Mercado. Y bueno, y nosotros teníamos lo nuestro. Claro. Me la deja picando porque en el 88, 89, 90, que me imagino que seguía siendo ministro. Sí, hasta el 91. Hasta el 91, con más razón entonces, vino la época de la hiperinflación de Alfonsín. Yo me comí las dos hiperinflaciones, la de Alfonsín y la de Menem. Y la de Menem, claro. Las dos, es decir, en esa... ¿Y cómo era ser ministro de Economía de una provincia tan lejana como era San Juan, en el marco de una hecatombe nacional, medio como, ¿no? No, era peor. Sí, era peor, pero ¿cómo era? Era peor porque era un gobierno que terminaba, es más, se fue antes. Y bueno, es decir, fue una inflación anual del 3.600% en ese año. Sí. Es decir que nosotros pagábamos los sueldos el día 2, 3 y el 17 volvíamos a pagar. ¿Cómo era? Nosotros el 2, 3, 4, 5 y el 17, 18, 19 se volvía a pagar. ¿Cómo se volvía a pagar? Y por el ajuste, es decir, le daba el ajuste, es decir, no daba vuelta a aguantarte un mes. Hoy día, un niño. No, es decir, fue una época compleja, difícil. Eso fue 89, mediados del 89, digamos. No, fue fines del 89, es decir, mediados del 89. Sí. ¿Cómo fue la mano? Es decir, después del plan austral, que le permite a Alfonsín ganar la elección
Ibarrer en el 85, que don Leopoldo renuncia. Se fue enojado. Después aflojan los muchachos y tienen que venir con el Plan Primavera. El Plan Primavera se llamó así porque fue en octubre del 88. Que ahí estaba Surruy. Estaba Surruy todavía. Juan Vital. Y bueno, la pilotearon hasta que explotó en febrero. En febrero, Machiner, el presidente del Banco Central, claro. Y bueno, el dólar partió. Después lo cambiaron, o se fue Surruy. Vino un gran político de Tandil que fue Juan Carlos Pugliese, el de la histórica frase, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Y después el último que termina, Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez. Pero claro, en el medio de todo ese berenjenal se llama elecciones. Exacto. Se adelanta la elección porque ya veía Alfonsín que no llegaba. Claro. Entonces gana Menem Dualde, le ganan a Angeló Casella. Y bueno, entrega antes del gobierno. Sí. Menem, que no pensaba ganar, como algunos otros que llegan al gobierno, arranca buscando la derecha. ¿No pensaba ganar Menem? Igual que Milei. Y es decir, es más, el radicalismo de aquel momento en el gobierno jugaba a Menem y no le tenían miedo a Antonio Cafiero. Claro. Cafiero de la Sota, los renovadores famosos. Sí, de Buenos Aires y Córdoba. Que aquí varios pasaron como tren lleno, que después llegaron a Alta. Me imagino. Y la Olga. Qué linda. ¿Y cómo era manejar una provincia en esa época que bullicía? Muy compleja. Me comí las dos hiper, ¿no? La de Hermán González después. Y después. Y hasta el 91. Y después con Cavallo. Y después le tocó sin plata. Cavallo echado. Claro, otro capítulo más. Y después Cavallo me echó del ministerio. Cuando ya estaba don Alfredo. No, la cuenta con don Alfredo es distinta. Sí. No, la mía era así. Como siempre pasa en las provincias nuestras, aparece el plan convertibilidad y Cavallo, como ahora hace Caputo, agarró la 45 y al que aumentaba un precio, lo daba. Y como siempre nosotros, el vino venía atrasado. Entonces voy y hablo con Gabrieli, que era el ministro de Economía de Bordón, y yo era el ministro de Gómez Centurión. Le digo, mirá, vos sos candidato a gobernador. Claro, Rolo Gabrieli terminó siendo gobernador. Y yo candidato a diputado. Que pierdas yo en San Juan, un miro de diputado, pero perder vos la gobernación te van a agarrar a patadas. Subamos el vino. Y entonces armamos una historia que le digo a Gómez Centurión, mire, estamos muertos, pero aquí nos morimos con la bota puesta. Entonces pusimos el avión de la provincia, subimos un montón de viñateros, los llevamos hoy día ya no existe más, el Hotel Nogaró allá en Buenos Aires, tomamos un café y partimos para el Ministerio de Economía. Sí. Los mendocinos y los sanjuaninos. No había celulares, no había... Bueno, llegamos y entonces Cavallo empezó con el tema de que no podíamos aumentar el vino. Yo me había llevado entre los viñateros 2 periodistas de Diario Cuyo, pseudos viñateros, que respondían a don Francisco Monte. Entonces le dije, mire don Francisco, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el vino suba y si no, nos morimos ahí. Bueno, entonces vino la charla y Cavallo era muy, muy técnico, era sobre todo nada de política. Y entonces empiezo yo con la historia del vino. Me dice, mire ministro, ¿cuántas fábricas de vino hay en San Juan? Le dije, ahora o nunca. Perdóneme, le digo, usted no conoce nada. Fábrica no hay ninguna, se fabrica en la gaseosa. El vino es el esfuerzo de todo un año. La jugó entera. Y la patada en el traste que me mandó afuera. Afuera. Sentadito en las escalinatas del ministerio. Al rato aparece el Rolo. También eyectado roja, afuera. Es más, le digo, bueno, ¿y qué hacemos? Me dice, vamos a tomar un café con los viñateros. ¿Qué vamos a hacer? Salir en el avión, no vamos a poder salir. Nos fuimos, estábamos por tomar café y me llama uno de los mozos. Ministro de Economía de San Juan, llaman por teléfono de la gobernación. A la confitería también. Claro, si no teníamos celular. Atiendo Gómez Centurión.
Ajá. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Que me llamó a Caballo, te ha sacado cagando. Y le digo, mire, pero yo voy a ganar la elección. Y gané. Claro, por pelearse con Caballo. Mira vos. Y después se peleó de nuevo. Bueno, no ustedes, se No, peleó Abelín. ese fue Abelín. Abelín realmente se Pero- peleó 3 veces y le ganó las 3 veces. Se peleó 3 veces Pero y usted ganó era- 3 veces. Usted era ministro de Economía también de Abelín. En una oportunidad, la No primera. en la peor época, La no en la peor primera época. que él le gana, no. La primera que él le gana, él era senador. Yo era asesor del Polo y estábamos ahí en el Senado viendo, lo habían interpelado a Caballo. Y esa vez le gané. La segunda, Fue con- él era gobernador electo, había ganado en mayo, entonces la alianza lo mostraba por todos lados. Y yo lo acompañé a uno de esos programas en Buenos Aires. Había ido él con el Chacho Álvarez, Sí. que era el candidato a vicepresidente. Sí. Y bueno, y Caballo era candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y entre los ignotos, el cuarto concejal que llevaba era un tal Alberto Ángel Fernández. Mire la vuelta que da la vida. Me suena. Y entonces empieza Caballo a dar su teoría liberal para la capital. Y entonces Abelín Lo agarró y lo cortó. no, usted es un cipayo. Che, y vos sabés que Caballo se enoja y le dice, perdóneme, doctor, estamos en las antípodas de la ideología. Sí, por supuesto, le dice Abelín. Sí. Y Que no entonces regulaban. y le dice a Abelín, usted que es tan conocedor de la economía, que usted ha ido ya andado por los pasillos de Chicago, de Harvard, ¿cuánto gana el obrero en Hachal para recoger cebolla? Y lo mató. Claro. Lo mató. Claro. Porque es como si me preguntan a mí cuánto gana el que recoge algodón. Claro. Claro. Usted no puede ser, pero lo destruyó. ¿Cómo será que el Chacho se reía? Estaba tentado ahí delante de la cámara, pero lo destruyó. Y después la otra vez fue en el pacto, tantos pactos fiscales que se Sí. firmaron, un 9 de julio fue también, que Caballo la noche anterior se le había casado a la hija. Era ministro. Era ministro de la Rúa. Es más, Por ¿cómo eso, sería la pelea? Y lo llama a don Alfredo, a todos los No, gobernadores. estábamos allá en Buenos Aires. todos allá. Nos llevaron a todos un 9 de julio. Sí. Y, Y usted estaba también. Sí. Y ahí fue que le dijo que usted es un sinvergüenza. De todo. Es más, Caballo agarró el teléfono y le llamó a De la Rúa y le dijo que le dejaba el puesto. Es decir, le renunció. Ah, sí, a él. renuncia Sí. por don Abelín. Alfredo. Por- Usted sí. es un sinvergüenza, qué sé yo. No, los reputé de arriba abajo. Es decir, de todo. tenía- no Adelante los otros gobernadores, ¿sí? No, en eso Abelín tenía gallas, ¿sí? Así que llevaban a los periodistas enmascarados como aquella vez don Leopoldo también, que llevó el fotógrafo para que le sacara la foto con Alfonsín. Con Alfonsín. Con Alfonsín. Y bueno. Eran en vivo los bloquistas entonces, ¿no? Uno aprendía Eran algunas- vivos, ¿no? algunas cosas Don, uno don aprendió. Alfredo. Y en el medio queda un capítulo que seguramente algún conocimiento habrá tenido, pero fue el capítulo de la coparticipación de San Juan. Porque hoy se habla mucho de la coparticipación, de revisar la coparticipación. San Juan tiene un índice coparticipable envidiable para muchas provincias. Y, sí, ¿eh? sobre todo los mendocinos. Sobre todo los mendocinos y los bonaerenses, y que la transó en aquel momento don Leopoldo en aquella época de los 87, creo que fue 86, No, 87. fue 84. Es 84. decir, fue en la... Arrancaba Alfonsín que él quería la ley de divorcio. asociaciones profesionales. Y de divorcio. No, era Ah. la ley de asociaciones profesionales. Entonces don Leopoldo engancha a Romero Ferri de Corriente, a Rodríguez Sá de San Luis y a los Zapac de Neuquén. Sí. Y bueno, van y negocian con Alfonsín Los votos para aprobar. los votos para aprobar esa ley, que eran los senadores, en esa época eran 2 senadores Era por Paul provincia. Lehmann y- No, era Gómez Centurión y don Pancho Gil. ¿El 84? Claro, Ajá. recién arrancaba la Claro. democracia, eran 2 por provincia. Sí. Y bueno, es decir, Armendari era un dentista que era gobernador de Buenos Aires, radical, Sí.
y le sacan a Buenos Aires 10 puntos y los reparten entre las otras provincias. Entre las que le daban los votos. Y le dieron los votos y bueno, de ahí en adelante ¿Hasta siempre cuándo fue quedó el 3, sí, el 3.5? 3.54. El 3.5, que no justifica de ninguna manera, y que una caja de Pandora que no habría que abrir nunca, ¿no? Yo creo que no se puede abrir nunca. Primero Después tuvo porque la estatus constitucional y Constitución claro. es sabia. La Constitución dice, por más que se enojen mucho y hay que respetarla, que es una ley convenio entre la nación y las provincias. Y tienen que estar el 100% de acuerdos. Es decir, todo Solo haría falta que alguno de los nuestros no esté de acuerdo. Y se acabó. Que no hay garantía tampoco, ¿no? Porque por ahí hay alguno que no se entera. Yo creo que la única manera que uno puede modificar la coparticipación es con un país creciendo. Nunca achicando, que siempre se pelean con Claro, este tema, claro. con un país achicándose. Entonces, si Claro. la porción cada vez va a ser más chica y vos me vas a cortar la mitad, no. Porque ahora vuelve el debate con el tema Yo creo que no. Bueno, pero está con que Milei aprieta. No, con- pero Milei no tiene votos. No tiene votos en el Senado ni en la Cámara de No puede Diputados. apretar con eso. No. ¿Qué nota le pone a Milei en estos 100 días? Y es un tipo interesante, es decir, el tipo es el único que ganó diciendo lo que iba a hacer. Es decir, yo jamás vi un político que dijera que haciendo un ajuste tan profundo como el que él prometió y que lo cumplió. Es decir, esa es la verdad de la historia. Es decir, Algunas cosas, ¿no? En general, Porque- si uno mira, Menem con el gran poder que tenía el peronismo de atrás, tenía mayoría en las dos cámaras y era Gardel, él dijo siempre la célebre frase, si yo le decía lo que iba a hacer, no me votaban. Este no, como viene de otro lado que no es la política tradicional, yo creo que manejó muy bien el humor de la gente. La gente estaba repodrida de 20 años o más de no ver una salida. Cuando uno hace una encuesta normal, la mayor preocupación es la inflación, la segunda es la seguridad. Y bueno, si hoy día ustedes miran, en estos 100 días, ¿quiénes se destacan? Caputo, con él, que es economista, y Bullrich y Petri. Pero usted dígame quién es el ministro de Salud. Ahora, inflación cero es garantía porque... Es el hito de él, es decir... Claro, pero usted es testigo el tipo privilegiado de que el país puede estallar con inflación cero, como pasó con la convertibilidad. No, va a costar mucho, porque esto, es decir, es como la fiebre. Es decir, si uno baja del 300 o del 3000 como era en el 89, es decir, para que tengan una idea, llegar a índices con los vecinos nuestros, Chile, Uruguay, Paraguay y demás, a Caballo le costó, con el poder que tenía Menem, 2 años. Sí. Es decir, nadie se acuerda, porque todos eliminamos las penas y nos acordamos de las cosas buenas, el 1-1, me iba a Miami, toda la historia, pero padecimos 2 años hasta que el índice se regule, porque no es lo mismo, bueno, yo bajo de 25 a 20, de 20 a 13, de 13 a 12, de 12 a 8, bueno, llego a diciembre a 5, de 5 a 0,5 que tiene Brasil, que tiene Chile hoy día mensual, estoy hablando, es un mundo. Sí, después llega cero y uno parece que solucionó el gran problema y al fin y al cabo suele resultar que es un problema, aún teniendo inflación Siempre, cero, como es decir, pasó, es una ¿no? lucha... Porque empezamos con recesión. Es una con falta lucha de por vida, competitividad, es decir, es una lucha de por vida. quiebre es de decir, industria, desempleo, porque... No, yo creo que ese es un invento argentino, porque vivimos todo del Estado. Las empresas viven del Estado, los profesionales vivimos del Estado, los empleados viven del Estado. Esa es la verdad de la historia. Es decir, por eso nadie quiere que le abran. No, es decir, en el mundo, los que tienen este endémico problema de la inflación somos 5. Los otros ya lo superaron, pero lo superaron en la década del 70. Sí. Y nosotros seguimos patinando en el mismo verso. Sí, está bien, pero... Entonces, es decir, vos tenés que sentarte y decir, bueno, ¿en qué somos competitivos nosotros? Claro. ¿En qué somos? Por ejemplo, los chilenos no fabrican autos. Claro. Los chilenos no fabrican Y los autos valen la mitad que acá. Y, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que fabrican ellos que son competitivos? En el cobre. Bueno, le han dado al cobre que
Ellos exportan Sí, sí, eso está 100 fuera de- veces más que nosotros. Y nosotros aquí, en el tema de Producimos la alimentos. ropa, en el tema de la ropa, los chilenos no te hacen ni una camisa. Y vos vas hoy día, que estamos muy mal nosotros, Y nos parece barato. y es regalado, no es barato, es regalado. Sí, sí. Un jean vale 5.000 pesos argentinos. Sí. Cuando aquí no lo conseguís por menos de 30, 40.000 pesos. Esa es la diferencia, una zapatilla. Es decir, que toda la época de industrialización de Argentina sobre la metalmecánica de los autos, sobre la... Yo creo que textil, sos está mal. competitivo. No, sos competitivo. Vos en el tema de autos sos competitivo. Por supuesto que va a ser muy difícil hoy día con el paquete impositivo que vos tenés. Ese día, mandar una Ford de General Pacheco, que la fabrican en Argentina, a Santiago de Chile, sale más caro que traerla de Tailandia. flete. No, la camioneta. Mandar, por decirlo. La camioneta. Sí. ¿Por qué? Porque Tailandia la saca con el 0% de impuestos. Claro. Nosotros tenemos el 17,5% de impuesto país, Sí. el 5% de ingresos brutos de la provincia, la tasa de higiene y seguridad de los municipios, el IVA y ganar, cuando vos sumás, son el 48% del valor de la camioneta. Entonces no podés ser competitivo. ¿Por qué tenés todos estos impuestos? Para que todos estos vivamos del Estado. Esa es la verdad de la historia. Acaba de decir 2 años el 2 años. proceso. ¿Gente aguanta ahora 2 años? Sí, sí te va a aguantar porque no tiene salida. Lo otro que está enfrente ya lo tuvimos 20 años. Lo otro que hoy día está enfrente y que te promete lo mismo, Kicillof, Cristina, Alberto Ángel, todo, cuando vos lo escuchás, el más vivo es Massa, se ha quedado calladito, otra vez a lo mismo, si ya lo viví. Bueno, yo he apostado a no lo quiero, no me gusta cómo es, pero lo voy a seguir y si sobre todo te muestra un poquito la luz, lo van a seguir más. Ya pasó, Alfonsín aplicó el plan austral y te mató en el 85, lo hablábamos, se fue hasta Don Leopoldo del gobierno, no quedó nadie, nos mataron a todos, perdió en todo el país, barrió. Menem en el 90 y él ganó en el 89, en el 91, hasta Escobar entró, nos mataron a todos. Y aquí si este tipo llega con una inflación del 2-3% a diciembre, el año que viene mata al que se ponga. ¿Quién te va a ganar? ¿El plan Milei lo ve parecido al plan Cavallo? Y tiene particularidades, lo que pasa es que el país es distinto Sí. y el mundo es distinto, es decir, no es tan lineal. Sí. Lo que sí yo le veo es que el tipo sabe que ese es el número premiado. Es decir, él tiene que bajar la inflación y en la medida de lo posible darle guerra al narcotráfico y a la delincuencia. Esas son las dos cosas que hoy día pide la gente y que la gente dice, bueno, yo me la aguanto, estoy muriendo de hambre, no llego a fin de mes, no puedo mandar a los chicos a la escuela privada, no tengo prepaga, la estoy pasando mal, pero es el único número que le queda a la gente. Todos los otros ya los probamos. Pero como formato de plan económico. Yo creo que está en una primera etapa, no hay plan económico todavía. Lo que Bueno, el por tipo lo menos está lo que haciendo tiene. es... Canasta de moneda, dolarización. Él está arreglando la macro. Cuando él dice... ¿Pero vale arreglar la macro a costa de todo? Y a costa de todo, si viene un desajuste terrible. ¿De cuántos años? Es decir, incluso mal aplicado. Por ejemplo, que las tarifas eléctricas valgan baratas. ¿Usted beneficia al pobre? No, beneficia al rico. El pobre, barata, acá tiene un solo foquito en el rancho. Un solo foquito en el rancho. El rico tiene un parque todo prendido de foco, tiene una pileta que se calefacciona, total vale 2 mangos. Vos, en el fondo, subsidiás al rico. Es como el tema de aerolínea. Con el subsidio, al pobre, el pobre no se subió nunca un avión, ni siquiera fue a la Chaclita a mirar cómo sale. Nunca, y no se va a subir jamás. Es como el tema de los trenes. El tren ponemos todos nosotros y ni nietos, bisnietos, tataranietos se van a subir a un tren. Y el colectivo es igual. Porque el colectivo sí es El un colectivo subsidia, que sí, opera pero sobre la gente que va a pero trabajar, subsidia en el AMBA. ¿no?
Acá también. No, pero nada que ver. Es decir, Nada que ver, nada que ver. Subir al colectivo, al subte allá estaban los votos. Aquí no. Sí. En Y el allá, AMBA y allá valía un tercio de lo que vale acá. y la boleta de luz y la boleta tercio de agua y las boletas de gas. Sí, un tercio también. El combustible. Díganme dónde tiene un pozo petrolero Capital Federal. Y nosotros que tenemos Luján de Cuyo a 170 kilómetros, pagamos la más nata a que- 900 y pico, ellos 800. Se quedó atrasado Enrique, me parece. No paga, 900 quedó medio, 900 y pico. medio viejo. Es decir, la Super vale 900 y pico, que es la que cargan todas, la otra ya no. Ah, la ya cargan. bajó de... No, yo ya tengo hay- uno que ya siempre es- fue Super. Si no, no lo hubiera comprado. Enrique, políticamente, Menem y Milei, Son distintos. ¿Sí? Milei no- Porque Milei lo ve a Menem, es más, lo puso en el Salón de los Próceres, Yo creo ahí que- lo mira y medio como que se le llenan los ojos. Es una moscadita de Sí, oreja. una majada de oreja, tal cual, pero... Seamos sinceros, el prócer no tiene nada, Carlos. No, bueno, pero está en el Salón de los Yo Próceres. creo que son dos cosas totalmente. Primero, Menem era un tipo que venía de la política, pero de años de política. Un tipo encantador de serpientes. Sí. Si yo les cuento una, Cuéntela, de porque haberla acá vivido. estamos para escuchar. Venía la elección de Angelós con él y el bloquismo lo invitan a charlar con Angelós y a charlar con Menem. Sí. Y a mí me toca ir en la delegación que íbamos a verlo a Menem. Y el Gordo Montaño nos lleva al sindicato de la sanidad, que estaba Huevo Campo, que era el secretario general, a un Creo almuerzo. que sigue siendo. Sí, puede ser. Creo que sigue siendo. A un almuerzo con Carlos Menem. Y entonces estábamos con el Polo ahí, don Leopoldo. Sí. Y don Leopoldo siempre lo tenía un poco. Después fue muy fanático de Menem. Ajá, pero lo tenía... Pero lo tenía, es decir, como gobernador, es decir, eran las antípodas. Menem era un tipo, qué sé yo, del pueblo, o por lo menos se hacía así, Sí. de pelos largos, de un Sí, patillas tupidas, diente de tiburón aquí Ah, colgado, tanto vulgar. zapatitos blancos, bueno, era una cosa, era típico, era bastante. Estamos hablando de la campaña de pintoresco. Menem, la del 69. No, siendo gobernador. es Ah, era decir, gobernador. Yo he ido por el tema de la promoción industrial. Claro. Un día fuimos y entramos con don Leopoldo, te decían a las 9, don Leopoldo 9 menos 5 estaba en la Estaba puerta, ahí. estábamos ahí con todos los... nos hacen pasar. Y La Casa de Gobierno de Rioja. Menem firmaba decreto con dos secretarias que partían la tierra de minifalda, espectaculares. Y ya don Leopoldo lo miró, y nosotros, toda la delegación sanjuanina, y tenía dos menentruchos atrás con guitarra y le cantaban chayas riojanas. ¿Cómo Menem trucho? Claro, dos. Con patillas, Patillas, mechudo. Y le cantaban las chayas y, doctor, disculpe, es que aquí es así, estamos. ¿Te imaginas que el viejo venía de la Rusia imperial? No, era complicado. Bueno, pero volviendo al otro tema, vamos y Menem le doraba la píldora, nada que ver a don Leopoldo, nada que ver, me lo imagino a Milei, nada que ver. Claro. Y entonces le decía, doctor, usted es mi jefe espiritual, yo lo que he aprendido de usted, siendo gobernador de San Juan, yo lo miraba y lo he imitado, y bueno, y dale. Sí, y sobre todo árabe, muy galante, y don Leopoldo calladito. Y no sabía por dónde entrarle, entonces en un momento determinado le dice, doctor, sí, súbase al tren, dice, si se sube ahora va a ir en camarote. Si se sube después, seguramente va a ir en primera y se va a llenar de tierra. Y si sube después... Y era así, es más, te turista. decía, era un seductor, te decía, mire, yo soy musulmán. Y era musulmán, Sí, después renunció. Y los musulmanes creemos en el destino, y mi destino es ser presidente de los argentinos. Y se terminó. Otra Y fuerza del así cielo. fue. Otra fuerza del cielo. Y después le tocó en la Y campaña... además de todo eso tenía un gran equipo. Un ministro del Interior como Corach,
Franco podrá haber sido presidente del Banco de Provincia de Buenos Aires. Pero ni cerca. Es decir, lejos, Coan. Le falta... Bauzá, el mismo Cabal. Primero enganchó con todos los de Bungibor. Sí, o Manzano mismo. Manzano, el chupete lo tenía en la Cámara de Diputados. Es decir, no, el tipo tenía poder y lo sabía manejar y le gustaba el poder. Bueno, Milei tiene ese déficit de manejo político y de poder. No, es que él no es político ni va a ser. Bueno, por eso creo que nos equivocamos los políticos de quererlo. Claro. Sí. Él porque llega, yo creo personalmente que llega por el hastío a la dirigencia de la gente generalizado. Sí, que cuando vos le preguntás cuál es el problema, la inflación, cuál es el segundo problema, la seguridad. Y, bueno, nadie se la resolvió. Pero vos vas al Congreso y tenés que negociar con los dirigentes. Yo creo que eso lo va a aprender a los golpes. Es decir, a la gente, incluso que lo ha apoyado, yo creo que le puede gustar todo este tema de que hace falta una limpieza y demás, pero llega un momento en que si vos no querés negociar, llamarlo a negociar, por lo menos dialogar con los sectores políticos. ¿Por qué? Porque para conseguir lo que vos querés no es por 4 años tuyos, porque el que viene a poner la plata, incluso los que él dice conversa, Elon Musk y demás, los tipos no vienen por 4 años, ya conocen esta historia. Che, yo la puse en la época de Menem, después vinieron y estatizaron todo. La volví a poner en la época de Cabal, ¿cómo se llama? De Macri, y volvieron otra vez. Entonces, basta, dejó de decir, a mí díganme, yo voy a poner en la minería, en el cobre, aquí que hablamos tanto de cobre. Bueno, esta explotación es 30 años. ¿Quién me garantiza que esto va a durar 30 años? Entonces, eso necesita no solamente la fuerza del cielo, sino la fuerza de la tierra. De la tierra. Hablando de la tierra, lo conoce mucho a Marcelo Rego, ha sido... Sí. ¿Y le ha pedido consejo o si le quiere dar alguno al aire? Total, Marcelo nos está mirando. ¿Cómo relacionarse con Milei? Porque la verdad que la relación con Milei es difícil siendo jugador y proveniendo de alguien que ha tenido y que le ha padecido la relación con los presidentes. ¿Qué consejo, qué le diría a Marcelo si le preguntara, ¿qué hago? ¿Cómo me manejo con Milei? Hemos hablado del tema, hemos hablado bastante. Es decir, yo por el aprendizaje de gente del calibre de Don Leopoldo, de Gómez Centurión, creo que lo que uno tiene que hacer es tener prudencia, es decir, sobre todo tener la templanza necesaria de saber que la nuestra es una provincia dependiente, esa es la verdad de la historia, de que de 100 pesos que se gastan aquí, 80 vienen de afuera, y entonces la única manera de tener paz social y de poder gobernar es llevarse bien con todos los sectores. Yo creo que ese es el primer... Incluido el presidente, por supuesto. Por supuesto, es decir, creo que ese es el primero, llevarse bien con el presidente. ¿Y cómo se hace para llevarse bien con un presidente que es impulsivo? Y comerse varios sapos. Ah, hay que comerse sapos. Sí, esto es así. Varios sapos. Claro, los nerviosos la pasan mal. Y uno que también ha estado con algunos nerviosos, termina mal. Entonces, sí, yo de 40 años de estar al lado de Don Leopoldo, creo que hay que ser bastante diplomático. Y en esto, es decir, por supuesto, tratando siempre de defender los intereses de San Juan, pero teniendo como norte la gobernabilidad. Nos quedaríamos un día entero porque la verdad está muy interesante y la gente la está pasando con los recuerdos, con la realidad. No me voy a ir sin 2 preguntas que quiero hacer, Enrique. Uno tiene que ver con el bloquismo, que usted es una figura... fue una figura... Un gran recuerdo. ¿Cómo un gran recuerdo? Un gran recuerdo. ¿Usted sigue siendo bloquista? Y de ideología sí, del partido no, porque... ¿Lo han echado? Sí, como han hecho, por ejemplo, con sí, un poco más nos lo echan a Bravo, ¿no? Pero ganó Rueda el otro día. Y bueno, que tenga la mejor de la suerte. ¿Sí? ¿Le decía suerte? ¿Por no? ¿Está partido el bloquismo? ¿Le gustaría volver?
No, es decir, yo partí hace mucho tiempo con mi ideología y en función de eso he respetado mi Cambió mucho el bloquismo de ahora con respecto a aquel, obviamente, en materia de envergadura, eso por supuesto, ¿no? Porque antes era el partido del poder. Pero el bloquismo era el partido del poder. Y no, tenía gente de nivel. Es decir, sí, comparar a Bravo, pero era un partido que ejercía el poder. Era para por supuesto, es decir, cuando le tocó gobernar, le ejercía el poder y cuando le tocaba una alianza, se sentaba en la mesa de la conversación. Sí. No esperaba que se oxidó mucho el bloquismo justamente por excesos de ejercicio de poder, o por una época que el bloquismo empezó a ser como mala palabra. O sea, no es mala palabra, la palabra. Fue una campaña artera de Gioja y compañía, y bueno, en función de eso le dio el resultado que él quiso obtener, digamos. Involucrado, usted ha sido exintendente de la capital, ¿cuán involucrado está con la gestión de Susana Glaciar? Bueno, la acompañamos que llegara al gobierno, ganó. ¿Llegó? ¿Y ahora? Y ahora le toca gobernar. Eso es así, ¿no? Es decir, en eso yo realmente no he tenido ninguna charla después de... Tiene gente allegada que integra el gobierno. Pero a mí en persona no ha habido ningún tipo de digamos, de charla, como si yo la tengo con Orrego o con Fabián Martín. Y si le tuviera que decir una cosa respecto de con qué tener cuidado, cómo manejarse en el municipio que usted estuvo 4 años, ¿se acuerda que...? Yo creo que tiene un secreto, que es prestar bien lo que es la génesis del municipio, que es el alumbrado, barrido y limpieza. Otros se enamoran y le dan por la cultura, el turismo. La cultura no. Entonces empiezan a armar gobierno en chiquitos. Yo en eso no lo comparto. Creo que la gente a uno lo elige para que tenga la ciudad impecable y que no falte iluminación por la seguridad y que esté, sobre todo la capital, que es muy compleja. Uno la tiene impecable a las 6 de la mañana, a la 1 da asco, y la vuelve a limpiar a las 3 de la tarde y a las 9 vuelve a dar asco. Entonces eso creo que hace a la esencia del intendente. Es lo que yo aprendí cuando me tocó. ¿Le quedó buen recuerdo de cuando fue intendente? Sí, es decir, yo cumplí... Intendente del gobierno Gioja, hay que decirlo también, que el medio que era el... Había un... Yo no busqué ser intendente, es decir... ¿No? No, para nada. ¿Y por cómo terminó siendo intendente? Por una desconfianza de Gualdino. ¿Ah, sí? La mano fue así, es decir, se estaban por elegir los candidatos a la gobernación y Gualdino decide que no iba a ir a Rusia en una delegación con empresarios, entonces me manda a mí como ministro de Economía. Y el 13 de junio, el día de San Juan, se juntan en la casa de gobierno, qué sé yo, y arman ahí y lo eligen a él de candidato. Yo me entero allá. ¿En Rusia? Sí. Lo habían deportado, literalmente deportado. Cuando yo vine, me preguntó qué quería hacer. Y le digo, tesorero de la campaña tuya. No, dice, seguramente con desconfianza. No, que voy a tener que ser un cargo. No, le digo, yo quería ser candidato a gobernador. Si no puedo ser candidato a gobernador, ya a esta altura, ser tesorero de la campaña tuya. Me toca ser ministro de Economía y todo. Y entonces fue y habló con Leopoldo, que fue a la sazón candidato a diputado. Sí. Y vino de Rusia con nosotros, Leopoldo, porque venía a la campaña. Y me hicieron un encerrón en el Comité de Santa Lucía de que yo tenía la gente, que yo tenía que ser, y al último acepté para no seguir agrandando. Para no desairar ese meeting en Santa Lucía. Y yo gano, no por habilidad propia, sino que yo gano por la angustia de Gioja. Que puso a Colombo y a... No, la mano fue así. Y a Diego Seguí. No, la mano fue así. Un día llego a la casa de gobierno y me dice Gualdino, mirá, dice,
aquí estoy con Rodolfo Colombo, ¿lo conocés? Sí, le digo, ha sido ministro de Abelín conmigo de Economía. Va a ser candidato con nosotros, me parece bárbaro. Así yo me dedico a la tesorería. No, dice, con vos, no, le digo, conmigo no. ¿Es él o yo? Y ¿había ley de Lehman en ese momento? Había, sí, era, se sumaba, sí. Se sumaba. ¿Es él o yo? No, que es él o yo, de a ver si es clarito, es él o yo. Y Pajetón, Conti. Y entonces dice, bueno, disculpame, Rodolfo, va a ser Conti. Entonces él va y habla con Gioja, y Gioja lo llevaba a Rosales, al Chueco. Al Chueco Rosales. Y entonces lo suma a los dos y divide los votos. Exacto. Entonces cuando él dividió los votos, yo pasé... Es decir, de última yo me equivoqué de adversario, el que sale segundo es Diego Seguí, que iba con Basualdo. Exactamente. Sí. Y en esa elección... Muy poquito, salimos que fue todos la juntos. Del 2003, sí, ¿no? Los concejales fueron 3 del bloquismo, 3... Sí, ¿no? Y el candidato a diputado Diego Seguí entró. Claro, el Gacé. Si no entró el que iba con vos. Pero digo, vos sí ganaste y Gualdino no. Que eso fue como un partido saldado dentro de esta... Yo creo que... Con Gualdino tampoco se llevaba mal, se llevaba bien. Vos fíjate que si yo hubiera sido Gualdino, la patada en el traje que le ponía a Conti era mundial, pero claro, el tipo me lo respetaba. Es decir, yo tenía cosas del colifato, pero de última fue el único que le aceptó ser ministro. Claro. Vinieron algunos otros estrellas que eran campeones del mundo y cuando vieron el despelote que había, pista, entonces quedé yo. Y eso me lo respetaba. Especialista en domar tempestades. Sí, y eso me lo respetó. Pero para mí fue un caballero siempre, en eso creo que, y un tipo muy educado, con respecto por lo menos a mí, es decir, un tipo cabal, honesto, derecho, conmigo nunca tuvo doblez. Y si me preguntaba por qué gané yo, y porque la capital no es peronista. Ajá, mira. La capital no es peronista, ni lo va a hacer. Como lo acaba de demostrar. Y salvo que vos le saques todo, lo vacíe y pongas un candidato peronista, pero en general es el contrapeso, pasa como la capital federal, claro. Es el contrapeso. Distinto es toda la provincia que ya es más pesado. Por eso no he perdido Gualdino, sino que son dos estamentos distintos. Protagonista de 30, 40 años de historia. Un poco más. 40, 50, ¿no? Y yo arranqué en el 73, tenía... 50 años. Bueno, 50. 51. En el 73 y tenía 13 años. Esa fue la campaña más larga de la vida, porque Lanús te corría el arco, claro. Si venía Perón, no venía Perón, claro. Si venía Perón, hasta no venía... venía... hasta que vino. Siempre un gustazo hablar de la historia y de la actualidad, por supuesto, con Enrique Conti. Siempre un gusto, Enrique. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Pausa y estamos cierre para la rotativa.